Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Simón Santiago Santos, soy de Bogotá y llevo pajareando desde hace 4 años. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy importante en nuestro país, los pájaros amenazados. Tengo aquí una presentación sobre las especies en peligro de extinción, las causas de su disminución, las maneras para apoyar la conservación natural, etc. También vamos a ver el zambullío andino, el libro rojo de aves en Colombia, los catálogos de la UICN, el estado de la avifauna local, entre otras cosas. Así que vamos a comenzar. Primero que todo, agradezco a Carlos Mario Wagner y a la Colombia Bird Fair 2021 por invitarme a este espacio, y aunque sea una conferencia virtual, espero que podamos aprender mucho. Ahora sí, empecemos. Antes que nada, me gustaría compartirles este corto video de Discovery. This is a song recording of a male OO singing on Kauai. He is the last male of a species, singing for a female who will never come. And now his voice is gone. Como pueden ver, trata de cierto pájaro llamado OO, endémico de las islas hawaianas. Era el último macho de la especie, cantando por una hembra que ya no existe porque pues, la especie se extinguió, ¿no? Esta especie pertenecía a la familia Mojoidae, de la cual todas las especies endémicas de Hawái resultaron extintas a causa de su cacería y deforestación. El OO de Kauai, o mojo nobilis, fue descubierto en 1786. Medía 32 centímetros aproximadamente. Su plumaje era de color negruzco con el vientre marrón y unos mechones color amarillo bajo las alas. Para cerrar esta diapositiva, les cuento una frase que he escuchado mucho. Cuando una especie se extingue, todos perdemos algo. Y en cierto modo es verdad, ya que los pájaros nos alegran el día con sus trinos y colores, son cruciales en la dispersión de semillas, ayudan a polinizar las flores y controlan las plagas. Al fin y al cabo, cuando una especie desaparece del planeta, nos queda un gran vacío a todos. Y tristemente esto ya nos ha pasado en Colombia. Se trata del zambullío andino, o Podiceps andinus, una ave que lamentablemente ya no volveremos a ver. Esta especie pertenecía a la familia Podicipedidae, pero se extinguió en 1977 a causa de contaminación y cacería. El zambullío andino, o Podiceps andinus, se solía encontrar con frecuencia en lagunas de agua dulce, y aunque se conoce poco sobre su comportamiento, se cree que su dieta consistía principalmente en insectos. Por último, se distribuía a lo largo del altiplano cundiboyacense, región de la cual era endémico, entre los 2.500 y 3.015 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, su nido consistía en una plataforma flotante hecha de juncos. Actualmente sus pieles reposan en la colección de ornitología en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y aunque es duro decirlo, es posible que muchas otras especies no descubiertas se hayan llegado a extinguir también. Así que aprovecho para resaltar una frase del profesor Stuart Pym, la cual dice: nos podemos convertir en el país de las aves o en el país de la extinción de las aves. En fin, en pantalla verán 10 factores conocidos de la destrucción del medio ambiente. Estoy hablando del ecoturismo irresponsable o arrojo de basuras, deforestación de hábitats, o sea, tala de árboles, introducción de especies invasoras, asentamientos humanos, contaminación del aire, actividades ganaderas, prácticas mineras, cultivos ilícitos, cacería ilegal e incendios. Aún así, esta lista podría ser mucho más larga si incluimos todas las causas. Los efectos que estas ocasionan son la modificación de espacios silvestres, disminución en las poblaciones de pájaros, destrucción de hábitats, pérdidas de coberturas de tierra, cambios en la fauna, erosión, aumento de cambio climático, entre otros daños. Además, cada año se pierden aproximadamente 300.000 hectáreas de bosque en nuestro país, lo cual es una cifra devastadora. Por otro lado, se dice que las pequeñas acciones pueden causar una gran diferencia, y esto es el ejemplo. Aquí hay otras 10 maneras para conservar los ecosistemas: vincularse a actividades ecológicas, desarrollar ciudades sostenibles, apoyar causas de restauración, disminuir el consumo de agua, comprar alimentos orgánicos, utilizar energías renovables, detener la contaminación, sembrar árboles nativos, evitar el uso del plástico y reciclar. Si seguimos estos consejos, podemos ayudar a recuperar la biodiversidad del planeta. Últimamente hemos extinguido bastantes especies, y si continuamos con dicho rumbo, dentro de unos años no tendremos siquiera la mitad de la fauna y flora actual. Sin embargo, aún hay tiempo de proteger nuestro tesoro ecológico, y es crucial transmitir este mensaje en las nuevas generaciones por un mejor futuro. Cambiando de tema, me gustaría presentar a la UICN, o Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza, por sus siglas.
una organización mundial que se dedica a la protección de los ecosistemas. Esta busca concientizar a la gente por medio de conferencias, charlas, talleres, etc. Además, la UICN ha apoyado muchos proyectos a nivel mundial y ha realizado una lista roja de especies amenazadas, publicada originalmente en 1963 a escala global, es decir, un inventario completo que muestra el riesgo de amenaza y el estado de la biodiversidad. En pantalla verán las categorías de amenazas de la UICN. Acá está no evaluado, o sea, estado no verificado aún. Datos deficientes, necesita más información para ser evaluada. Preocupación menor, la especie no presenta un riesgo de amenaza. Casi amenazado, NT, la especie no presenta riesgo, pero está cerca de amenaza. VU, vulnerable, la especie está enfrentando un bajo riesgo de extinción. EN, en peligro, la especie está enfrentando un riesgo de extinción. CR, peligro crítico, la especie está enfrentando un muy alto riesgo de extinción. EW, extinto en estado silvestre, la especie solo sobrevive en cautiverio. Y EX, extinto, es decir, que hay evidencia que no quedan más ejemplares de esta especie, ¿no? Adicionalmente está el sistema de evaluación al riesgo de extinción, también de la UICN. Es una serie de criterios que valoran aspectos relacionados con la situación de las diferentes especies. Está el criterio A, reducción del tamaño poblacional, el criterio B, distribución geográfica fragmentada, el criterio C, tamaño poblacional pequeño y en descenso, el criterio D, tamaño poblacional muy restringido, y el criterio E, análisis de viabilidad profesional. Obviamente estudiado principalmente por los científicos, ¿no? Para analizar las poblaciones de distintas especies. Pero lo más importante en todo este tema de las aves amenazadas son los libros rojos, los cuales evalúan el riesgo de extinción en diversas especies. También suelen describir los grados de amenaza de estas. En este caso, la Pontificia Universidad Javeriana creó el Libro Rojo de Aves en Colombia, en donde participaron 155 autores y 239 colaboradores, del cual se han realizado 2 tomos. El primer libro rojo de Colombia fue el Libro Azul de Stephen Hilty, donde se mostraban algunas especies posiblemente amenazadas. De ahí en adelante se han hecho 5 análisis más sobre riesgo de extinción en las aves. Luis Rengifo, el autor del libro, en una charla dijo que el libro se publica hoy y mañana comienza a estar desactualizado. Esto significa que llegan nuevas otras especies y las circunstancias cambian. Entonces son muy importantes las evaluaciones cada cierto tiempo. Ahora veremos rápidamente las 68 especies mencionadas, sin contar las casi amenazadas o con datos deficientes, en el tomo 1 del Libro Rojo de Colombia, el cual trata sobre los pájaros de los bosques húmedos. Las fichas serán como esta, en donde se incluye el nombre común en español, según la guía de Hilty y Brown del 2001, y el nombre científico, de acuerdo con el orden taxonómico del South American Classification Committee, además de una serie de mapas. El izquierdo muestra la distribución y el derecho representa la idoneidad de hábitat y una imagen de la especie. Por último, usaré el Estado Nacional del Ave de acuerdo con el Libro Rojo de Colombia. Primero está el tinamú negro o Tinamús gudi, un tinamú que está en peligro. Luego tenemos al tinamú pardo o Crypturellus obsoletus castaneus, en peligro crítico. Tinamú del Chocó o Crypturellus kerrier, en vulnerable. Pava del Baudó, Penelope ortoni, vulnerable. Pava caucana, Penelope perspicax, en peligro. Pavón chocoano, Carax rubra, vulnerable. Paujil copete de piedra, Pauxi pauxi, en peligro. Perdiz de Nariño, Odontophorus melanonotus, en peligro. Perdiz santanderiana, Odontophorus strophium, en peligro. Águila crespada, Spizaetus isidori, en peligro. Águila solitaria, Buteo gallo solitarius, en peligro crítico. Caminera torimense, Leptotida conoveri, vulnerable. Correlón escamado, Neomorphus radiolosus, en peligro. Buido nuvícola, Glaucidium nuvícola, vulnerable. Samarrito del Pinche, Eriosnemis isabelae, en crítico. Paramero de Munchique, Eriosnemis virabilis, en peligro. Inca de Frontino, Seligena orina, en peligro. Jacamar cobrizo, Galbula pastacea, vulnerable. Torito frentirrojo, Capites comatus, vulnerable también. Terlaque andino, Andígena hipoglauca, vulnerable. Terlaque de Nariño, Andígena laminirostris, en peligro. Carpintero de Guayaquil, Campepilus guayaquilensis, en peligro. Halcón de Munchique, Micrastur plumbeus, en peligro. Guacamaya verde limón, Ara ambiguus, en peligro. Loro oreje amarillo, Ognorhynchus icterotis, en peligro. Perico paramuno o Leptopsithaca braniqui, vulnerable. Periquito ali amarillo, Firrura caliptera, vulnerable. Periquito alipunteado, Tuit sticopterus, vulnerable. Cotorra montañera o Japalopsithaca amazónica, en vulnerable. Cotorra colonia azul o Japalopsithaca fuertesi, en peligro crítico de extinción. Cotorra de Perijá o Pionus fuscus, en peligro. Hormiguero occidental o Dicitamus occidentalis, en vulnerable. Tororoy gigante o Gralaria gigantea, en vulnerable también. Tororoy bigotudo, Gralaria aleni, en peligro. Tororoy de Cundinamarca, Gralaria caesneri, en peligro. Tororoy rufo cenizo, Gralaria rufocinerea, vulnerable.
Toroide urrao, Gralaria urraoensis, en peligro. Y como se fijan en esta diapositiva, solo está el mapa de distribución. En algunos casos no aparecerá el de idoneidad de hábitat porque puede que no haya la información suficiente o los datos necesarios. También está el toroide Miller o Gralaria milleri, en peligro, el tapáculo de Magdalena, Citalopus rodriguezi, vulnerable, el tapáculo de Stiles, Citalopus stiresi, en peligro, tapáculo de Paramillo, Citalopus canus, en peligro, Attila ocracia o Attila torridus, en vulnerable, cotinga de páramo o Doliornis remseni, en peligro, cotinga alirufa o Ampelion rufaxilla, vulnerable, toropisco o Pyroderus scutatus, en vulnerable, paragüeros del Pacífico o Cephalopterus penduliger, peligro, arriero antioqueño o Lipaugus beveri, en peligro crítico, saltarín dorado o Cenopipo flavicapira, en vulnerable, vireo del Chocó o vireo masteri, también en vulnerable, la urruaca chocobana o Cianorica pulcra, en vulnerable, el cuarachero de Monchique o Enicorina negreti, en vulnerable, el Buscaquichus rufo o Seurcops verticalis, en vulnerable también, la Banksia negra y oro o Banksia melanoclamis, en vulnerable, el Banksia tatamá o Banksia aurocincta, vulnerable, el azulejo de Wetmore o Butraopis morei, vulnerable, la clorocrisa multicolor o clorocrisa nitidísima, en vulnerable, el Dacnis turquesa o Dacnis harraubi, vulnerable, la Dacnis pechirroja o Dacnis berlepsi, en peligro, la Diglosa pechirrufa o Diglosa gloriosísima, en vulnerable, el Saltator collarejo o Saltator cinctus, en vulnerable, el Atlapetes anteojos o Atlapetes flaviceps, en vulnerable, el Atlapetes oliváceo o Atlapetes fuscoliváceus, en vulnerable, el Gorgión montes paisa o Atlapetes blanqué, en peligro crítico, el Montero verde amarillo o Chlorospingus flavovirens, en vulnerable, la Reinita cerulia o Dendroica cerulia, vulnerable también, la Oropendula chocobana, Sarocolius cassini, en peligro, el chango de montaña, Macroagelaius ovalaris, y por último el chango colombiano, Ojibopyrrhus pyrohipogaster, un ave en vulnerable. Y acá hay una lista de las especies casi amenazadas mencionadas en este tomo del Libro Rojo de Colombia. Está la guacharaca colombiana o Ortais erythroptera, la perdiz carinegra, Odontophorus atrifrons, el gavilán collarejo, Accipiter collaris, el águila pizarra, Cryptoleucopteryx plumbea, el colibrí ecuatoriano o Flogopodius semileucurus, el helechero del Pacífico o Haplophedia lugens, el inca negro o Serigena brunelei, el Heliodoxa amazónico o Heliodoxa gularis, el bubo de Noanamá o Buco noanamé, el torito multicolor o Capito quinticolor, el compás o Semnornis rampastinus, el terlaque peche azul o Andigena nigrorostris, el atrapamoscas boreal o Contopus cooperi, el frutero pigmeo o Pipreola cleropeidota, el zarcerito pechirrufo o Tlipopsis ornata, la Banksia cariazul o Banksia eduardsi, el Dacnis aguamarina o Dacnis vigieri y el arañero pechigris o Basileuterus cinericoris. Claro está. Hay muchos otros aspectos y datos mostrados en el libro rojo, pero no tengo tiempo para enseñarlos, aunque sería bueno presentar el tomo 2. Trata sobre las aves de hábitats abiertos, ecosistemas secos, áreas acuáticas o marinas, zonas insulares, tierras altas del Darién y la Sierra Nevada de Santa Marta. Las fichas seguirán siendo las mismas, pero las especies, 70 en total, serán distintas a las anteriores. Primero tenemos al chavarría o chauna chavaria, en vulnerable, pato carretero, Oresoken jubatus, en vulnerable, pato brasileño, Cerquidiornis veranotos, en peligro, pato pico de oro, Arana georgica, del cual se extingue una subespecie, vulnerable, pato colorado, Arana cianoptera, en peligro, pato negro, Oneta erythropalma, en peligro crítico. Esta especie se creía extinta hasta que en 2012 aparecieron 4 ejemplares volando en Santa Marta. El pato andino o Oxyura jamaicensis, pero hubo un cambio taxonómico y ahora se llama Oxyura ferruginea, está en peligro. El paujil colombiano o Crax alberti, en peligro crítico. El pavón moqui amarillo o Crax daubentoni, en peligro. El pavón moqui rojo o Crax globulosa, en peligro también. La perdiz catía o Odontophorus dialeucos, en peligro. El zambullidor plateado o Podiceps occipitalis, en peligro crítico. El flamenco caribeño o Phenicopterus ruber, en peligro. El piquero de Nazca, Osula granti, vulnerable, el piquero café, Osula leucogaster, en peligro, la garza rojiza o Egreta rufescens, en vulnerable, el cóndor andino, el ave nacional, que tristemente quedan menos de 100 ejemplares en libertad, esta ave está en peligro crítico, evidentemente, el aguilucho cenizo o Circus cinereus, en peligro, el rascón andino, también conocido como tinga bogotana o Ralus semiplumbeus, en peligro, la polla sabanera, también conocida como tinga moteada o piquiverde,
verde, Porphyriops melanops, en peligro, la gaviota rabiorcada, Cereagrus furcatus, en peligro, la tortuguita caribeña, Leptotila jamaicensis, en peligro crítico, una ave endémica de San Andrés, es decir, que solo se encuentra en dicho lugar, la paloma perdiz cabecicanela o Centrigon goldmani, en vulnerable, el Heliangelus de Bogotá o Heliangelus susi, en peligro crítico y posiblemente extinto, el colibrí cabecicastaño de Santa Marta o Anthocephala floriceps, en vulnerable, el colibrí cabecicastaño del Tolima o Anthocephala berlevski, en vulnerable, el chivito de páramo o Oxypogon stubeli, en peligro, el colibrí barbudito barbiazul o Oxypogon cerolameus, en peligro también, el samarrito corjiturquesa, Eriosnemis godini, en peligro crítico, el ala de sable de Santa Marta o Campylopterus phainopleplus, en vulnerable, la Amacilia ventricastaña o Amacilia castani ventris, en peligro, el colibrí pirreño o Huetzalia bella, en vulnerable, el colibrí cienaguero o Lepidopigaliliae, en peligro, el torito capiblanco o Capita hipolieucus, en peligro, el carpintero escarlata o Beniliornis cayonotus, en peligro, periquito de los nevados o Bolborhynchus ferrugineiformes, en vulnerable, periquito serrano o Philura viridicata, en peligro, guacamaya militar o Ara militaris, en vulnerable, hormiguero pico de hacha o Clictocanis salixi, en vulnerable, hormiguero de Tacarcuna o Cenornis setifrons, en vulnerable, Torroid de Santa Marta o Glaria banksy, en vulnerable, tapaculo de Santa Marta o Citelopus sanctemarta, en vulnerable, tapaculo sajiblanco, Citelopus panamensis, también el vulnerable, tapaculo de perija, Citelopus perijanus, vulnerable, rastrojero de Santa Marta, Clibanonis rufipectus, vulnerable, corretroncos hermoso, Margalornis bellulus, vulnerable, rastrojero de perija o Asteres perijana, en peligro, tachurí barbado, Polystichus pectoralis, en vulnerable, doradito oliváceo o Pseudocolopteryx acutipenis, en peligro crítico, tirano el antioqueño o Philoscartes lanioni, en peligro, dormirona chica o Musis aquicola maculis rostris, en peligro, atrapamoscas de Santa Marta o Mioceretes pernix, en peligro, vireo de San Andrés o vireo caribeus, en vulnerable, verderón piquigreso o vireo crasirostris, en vulnerable también, alundra cornuda o Eremophila alpestris, en este caso está la subespecie Eremophila alpestris peregrina, la cual está en peligro de extinción, el cucarachero de Santa Marta o Trogloites monticola, en peligro también, el cucarachero de Apolinar o Cistotulus apollinari, en peligro crítico, el cucarachero paisa o Triophilus ernei, y el cucarachero de nicéforo o Triophilus nicefori, también conocido como cucarachero del Chicamoncho, que está en peligro crítico. Además tenemos al solitario enmascarado o Midaestes coloratus, a la tangara uniquiverde o tangara focosa, vulnerable, el montero de Pirré, Chlorospingus inornatus o vulnerable, el sabanero grillo, Amnodramus sabanarum, en peligro, el pinzón alidorado, Arremon slegi, en vulnerable, cardenal guajiro, Cardinalis phoenicus, también en vulnerable, arañero de Santa Marta o Myotlipis basilica, en peligro, arañero embriado, Myotlipis conspicillata, arañero del Pirré o Basileuterus ignotus, en peligro, turpial real, Icterus icterus, en vulnerable, turpial jamaiquino o Icterus leucopteryx, en peligro crítico, chamón del Caribe, Molothrus armenti, en vulnerable, y por último el jilguero rojo o Sphinx cuculatus, el cual está en peligro. Al igual que en el tomo 1, acá está la lista de especies casi amenazadas. Pato cariblanco, Anas bajamensis, águila moñuda, Morphus guainensis, águila harpilla, paloma coroniblanca, patagiones leucocéfala, metalura de perijá o metalura iracunda, cotorra cabeza amarilla, pirira, rastrojero serrano, Sinalaxis fuscorrufa, mosquero piquinero o Afanotricus audax, montero de Tacarcuna, Chlorospingus tacarcune y pinzón guajiro, Arremonops tocuyensis. También están las especies con datos eficientes. Esta lista está juntada del tomo 1 y el tomo 2, que como ya la mencioné antes, son especies que no tienen la información suficiente o necesaria para ser analizadas y catalogadas en algún criterio. Está el venceo cuatro ojos o Cypseloides cherriei, el arrendajo escarlata o Casticus uropigialis, la polluela moteada o Cotornicus nodatus, la polluela pizarra o Musteliralus colombianus, la caica imperial o Gallinagua imperialis, el vencejo pechiblanco o Cypseloides lemosi, el vencejo enano o Tacurnis furcata, el halcón pecho anaranjado o Falco deiroleucus y el rastrojero goril castaño o Sinalaxis cherriei. Ya para cerrar, me gustaría compartir algunas estadísticas del estado de la avifauna, y no solo hablaremos de las aves colombianas, también revisaremos más pájaros a nivel mundial. Para enseñar esto, me gustaría presentar algunas gráficas que contienen una serie de análisis. Primero, esta imagen es de la lista roja de la UICN y muestra el estado de la fauna y flora a escala global.
dice que más de 35.500 especies están amenazadas con extinción, lo cual es el 28% de todas las especies conocidas. Constituyen los anfibios un 40%, los mamíferos un 26%, las coníferas un 34%, las aves un 14%, lo cual no está nada mal, los tiburones y rayas un 33%, los corales de arrecife o 33% y algunos crustáceos 28%. Segundo que todo, esta tabla muestra cómo va declinando la biodiversidad en el mundo a lo largo de los años. Entre más hacia abajo esté la línea, es mayor el declive. Y acá se muestran las etapas por años en los que este declive está ocurriendo. Como pueden ver, los corales son los que peor están, seguidos de las plantas cícadas y de los anfibios. Y tienen una línea como más estable, las aves y los mamíferos, lo cual es algo muy positivo. Por un lado, en el mundo hay más de 10.000 especies de aves, de las cuales alrededor de 1.373 corren un riesgo de amenaza, es decir, el 13% del total. Además, estas están declinando a una medida de 0.03% al año. Por otro lado, según un estudio del SIB Colombia, en nuestro país hay 1.909 especies de aves, de las cuales 140 corren un riesgo de extinción. O sea, el 8.1% del total. Estas están declinando a una medida de 0.0000714% al año. Acá pueden ver la gráfica. Por lo tanto, aunque la situación está cada vez peor, la avifauna en Colombia está disminuyendo a un ritmo mucho más lento en comparación a la avifauna internacional. Claramente, este es un gran incentivo para nuestro país, aunque también hay bastantes desventajas, de modo que no nos podemos descuidar. Pero volviendo al tema del libro rojo, aquí verán una gráfica mostrando el estado de amenaza o el riesgo de extinción de las diferentes familias de aves. La flecha indica acá arriba bajo riesgo de extinción y abajo alto riesgo de extinción. Acá están las etapas por años en donde se están extinguiendo estas aves, el indicador del libro rojo, ¿no? En primer lugar van las aves de caza, seguidas de los citácidos o loros, después van los frugívoros grandes, las rapaces de bosque, los insectívoros terrestres de bosque, las rapaces diurnas, los colibríes, las oscines o aves paseriformes, es decir, aves de percha, aves cantoras, las aves de Colombia en general, las que no se mencionan acá, las suboscines, es decir, aquellas pertenecientes a la familia Tiranidae, o sea, tiranuelos, tiránidos, atrapamoscas, mosqueritos, etc. Y por último están las rapaces nocturnas. Esta tabla indica pues estas aves, pero por ecosistemas y hábitats naturales. Las poblaciones van declinando en estos lugares. Los que peor están son las aves de páramo, seguido de las aves de los dulceacuícolas, luego el bosque subandino, Colombia en general, las no mencionadas, aguas costeras, bosque subandino, manglar, bosque seco de tierras bajas, sabana y selva húmeda de tierras bajas. Aquí tengo unos cuantos datos más. En total ha habido 145 especies de aves extintas en el mundo y para el 2022 nos estamos enfrentando a una sexta extinción masiva de fauna y flora. En otras palabras, se pierde el 75% de la biodiversidad existente. Para concluir este evento, agradecería que vieran este video del Instituto Humboldt. Vivimos en un país biodiverso. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, insectos, plantas, entre otros organismos que viven en un montón de ambientes a lo largo de nuestras cordilleras andinas, valles interandinos, zonas del Chocó, del Caribe, en los llanos y el Amazonas, en tierras bajas. Allí han ocurrido procesos que han dado origen a la biodiversidad actual. El interés de la humanidad en conocer la biodiversidad que los rodea está en nuestros genes, es innato. Pero hasta la época victoriana, más o menos, todo ese conocimiento o todos esos aspectos de la naturaleza que estaban en el campo empezaron a llegar a repositorios organizados, repositorios que guardan ese patrimonio. Las colecciones son como una biblioteca llena de información que uno como investigador puede usar para conocer qué hay, dónde hay. Uno puede abordar una pregunta de investigación yendo al campo y disfrutando lo que eso conlleva y esa responsabilidad, pero también puede abordar preguntas de investigación muy interesantes desde un laboratorio, desde una colección y trabajando
con material que uno mismo ha colectado o que han colectado diferentes personas en diferentes momentos de la historia. La colección de aves del Instituto Humboldt está en Villa de Leyva, Boyacá, y en ella podemos encontrar alrededor de 17.000 especímenes que representan el 70% de la diversidad de aves de Colombia, lo que quiere decir que acá tenemos evidencia de alrededor de 1.250 especies que se distribuyen en Colombia. Al empezar el recorrido por los pasillos del claustro y encontrarnos con los compactadores de la colección de aves, donde en sus bandejas están depositados cuidadosamente y de forma organizada los especímenes, podemos empezar a observar cómo en ellos está representada matices de la biodiversidad en términos de formas, patrones de coloración, tamaños, que representan entonces esa materia prima para empezar a responder a preguntas sobre los patrones de diversidad de nuestro territorio. Además, con las series de especímenes que tenemos para algunas especies recolectados a lo largo de décadas, es posible empezar a entender patrones mucho más amplios, por ejemplo, de cambios a nivel poblacional en rasgos de las especies promovidos por cambios en el entorno natural, por la transformación de hábitat o, por ejemplo, cambio climático. Así entonces las colecciones biológicas se convierten en repositorios de historias que nos cuentan cómo han sido todos esos procesos que han dado origen a la biodiversidad actual y cómo cada uno de esos especímenes recolectado incluso en momentos en donde todavía no podíamos utilizar muchas de las técnicas que podemos utilizar ahora, permiten responder a preguntas en muchos tipos de áreas en la biología, como en ecología, en evolución, en conservación. Esto es algo que la sociedad necesita empezar a valorar, la importancia estratégica del patrimonio nacional, del patrimonio natural que tiene nuestro país y que representan las colecciones biológicas. Y preservando estos especímenes en las mejores condiciones es que podremos seguir explorando diferentes preguntas sobre nuestra biodiversidad y que biólogos en el futuro, con nuevas técnicas y nuevos enfoques, van a poder abordar preguntas a escalas mayores de tiempo sobre qué está pasando con nuestra biodiversidad y cómo podemos conservarla. Bueno, como pueden ver, hay muchas maneras en las cuales los científicos y ornitólogos analizan las amenazas, como estas colecciones biológicas, es decir, las colecciones de ejemplares disecados y cuidadosamente organizados, o las mallas de niebla. Con estos métodos se recolecta información como los tamaños de los individuos, el color de los mismos, el plumaje de los especímenes, etc. Además, se pueden investigar especies extintas como el zambullo andino o Podiceps andinus. De todas formas, las actividades de ciencia ciudadana, como censos, pajareadas o estudios poblacionales, también son cruciales y ayudan a recolectar una información muy valiosa. Por ello, los invito a vincularse al mundo de los pájaros y de la observación de aves, para así poder ser más conscientes de nuestro tesoro ecológico. Así, me gustaría leerles este mensaje final que escribí pensando en esta charla. A ver. Listo. Es un hecho conocido que Colombia es el país con más especies de aves en el mundo al poseer más de 1.950, es decir, el 19% de todas las aves a nivel global. Y para ver a estos pajaritos solamente es una cuestión de atención. Si vas con tus sentidos abiertos te darás cuenta de todo lo que nos rodea. Pero a veces hay mentalidades negativas que dicen las aves son inútiles, solo defecan por doquier, pájaro eres algo tonto y absurdo, no te aportará nada en tu vida, o quien ha visto pájaros es una persona rara. Yo he oído esto más de una vez, pero la realidad es que la observación de aves es una actividad maravillosa, porque al entrar en este tema de los pájaros, nos damos cuenta de que vivimos en un ecosistema que nos tiene un delicado equilibrio. Después de todo, no estamos solos en la Tierra. Es por eso que debemos valorar el medio ambiente, proteger la naturaleza, salvar los ecosistemas y conservar los hábitats para un mejor futuro. Al fin y al cabo, si no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que podemos cuidar. Y nada, muchas gracias por su atención, ya hemos terminado. Espero que este evento haya sido de su agrado. Me pueden seguir en YouTube o Flickr como Simone 6 Birding y en Iberdrola Naturalis como Simone 6.
Antes de terminar, las fuentes de esta presentación fueron Wikipedia, National Geographic, Humedales Bogotá, Wiki y Ceci, VIRS Colombia, Calidis, El Tiempo, Semana Sostenible, El Espectador, WWF, Radio Nacional e UICN. Así que nada, hasta aquí la charla. Espero que les haya gustado y espero que sigan disfrutando de esta Colombia Bife y que hayan aprendido mucho. Hasta luego.